Lo que les voy a presentar hoy día es una investigación que se presentó en agosto de 2017 en el Congreso Mundial de Marketing de la American Society of Marketing de Estados Unidos. Tuve la suerte de participar en San Francisco. Esto fue, si quieren, donde está Silicon Valley, lo que muchos sueñan y conocen, donde viene Google, viene Facebook, viene Hewlett Packard. El mayor clúster tecnológico del planeta se da en ese lugar. Entonces tuve la oportunidad de estar allí. Lo que les voy a presentar es esta investigación que escribí junto al profesor Bjorn Frank de la Universidad de Sofía de Tokio, Japón. Por razones de tiempo no he podido traducir toda la presentación, pero les voy a ir explicando cómo es que ocurre esta investigación, cómo nace y cómo se lleva al resultado actual. Esta investigación comenzó el año 2008, no es una investigación reciente. Es bastante antigua y es una continuación de una línea de investigaciones que se han estado presentando en esta área que es calidad y satisfacción del cliente. Concretamente, la investigación principal que inspira esta nueva investigación fue publicada en el Journal of Retailing de Estados Unidos, que es un top journal a nivel de marketing, a nivel mundial. En esa investigación lo que se analiza es, si quieren, ya preceptos mucho más detallados o axiomas de la mercadotecnia, en la cual se parte del principio de que los consumidores son racionales en las decisiones que toman. Entonces, obviamente, eso es difícil de poder, como digamos, aceptar. Si ustedes saben, cuando toman una decisión, siempre están las emociones de por medio. Hay diferentes aspectos que te informan cómo te sientes, incluso si ves a alguien, a primera mirada dice, este me cae, este no me cae. Ni siquiera conoces nada de la persona, pero ya tu cerebro ha decidido por ti. Entonces, la idea corresponde a ese aspecto de que existen factores emocionales y también racionales que influencian las decisiones de los individuos. Por otro lado, obviamente, existe el aspecto de que estos dos factores generalmente se los estudia de forma separada. Entonces, algunos autores agarran solamente la parte racional, otros agarran la parte emocional. Pero el proyecto, ¿por qué fue novedoso y fue aceptado en tan prestigioso journal? Fue porque era el primero en combinar ambos aspectos, tanto el aspecto racional como el aspecto emocional. Y además introducía una variable que no se había estudiado hasta ese momento, que eran las creencias de las personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente pensamos, yo sé algo, yo recibo cierta información, no sé, cierta propaganda que he visto en la tele, y pienso que he decidido. Pero el mecanismo en realidad que se propone es que las personas tienen ciertas creencias, cierta información que manejan como verdades absolutas. Entonces, si es que la información que reciben coincide o encaja con la que la persona cree, es que se da una evaluación positiva. Pero si esa información no coincide con inmediatamente lo evalúo negativamente. Por ejemplo, digamos en el caso del matrimonio para las mujeres en el Asia con los musulmanes. Los musulmanes, como ustedes saben, generalmente automáticamente, pero lo que nos han enseñado desde niños es equivocado, está mal, porque no coincide con nuestras creencias. Pero si ponemos a una persona, una musulmana aquí enfrente, él va a defender a capa y espada esa creencia. Entonces lo que ocurre, el mecanismo es ese. Existe un mecanismo de filtro que es las creencias que tienen los individuos. Y de esa forma, una, si quieren, alineación en el cual está la información, cierto aspecto, por ejemplo, de calidad de precio, que luego las creencias filtran este aspecto del individuo y en función a eso evalúa positiva o negativamente algo. Entonces esto tiene extensiones más grandes. Ahora, la investigación que les voy a presentar, lo anterior que les acabo de decir, en realidad es lo que corresponde a la investigación previa. Entonces se sigue investigando y se quería además decir y poder corroborar esto, que existe otro tipo de información, obviamente ya no solamente temas de calidad o de precio, sino aspectos sociales o incluso aspectos personales. Entonces esta investigación es la continuación, en la cual se introduce ya variables, si quieren, individuales, que son la personalidad, y por otro lado se introducen aspectos culturales. Entonces ya queremos ver, y lo que básicamente le estoy proponiendo, propone esta investigación, es que la cultura y la personalidad es también información que agarramos. Y esa información
nuevamente entra este filtro que es las creencias que yo tengo y en función a eso yo decido si algo está bien o está mal. Entonces, tiene 6 partes la investigación. La primera es la introducción, que les voy a hablar un poco más en detalle de qué consiste esto, las hipótesis de investigación que se han manejado, la metodología, qué resultados se han obtenido, en este caso resultados estadísticos, la discusión y luego las implicaciones gerenciales que tiene esto. Esta investigación, ¿por qué fue aceptada en tan prestigioso congreso? Porque es la primera investigación empírica que combina aspectos de personalidad y aspectos de cultura. Como les he dicho, muchos investigadores simplemente agarran una parte, se dedican a cultura o se dedican solamente a la parte de personalidad, pero este combina ambos y de esa manera se obtiene información sistemática en la cual vemos que existe una complejidad de factores que determinan las decisiones. La inspiración de la investigación viene de un aspecto de la globalización. Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, eso depende de las creencias que tiene cada uno o lo que piensa. Pero la globalización está entrando más y más fuerte, a pesar que puede haber políticos que estén acorde o no, sigue entrando. El hecho que ustedes tengan, por ejemplo, en su bolsillo en este instante un celular, es prueba de que la globalización ha entrado a su casa, la están viviendo. Probablemente, me animaría a decir, sin error equivocarme, que es difícil que no lleven una sola prenda en este instante que no sea hecha en otro país. Entonces, hay ese aspecto. Entonces está entrando, podemos decir lo que queremos, pero esto sigue entrando. Entonces esto ha tenido ciertos beneficios del punto de vista de consumo, en el cual se da un mayor acceso a productos más baratos. Antes, como ustedes saben, por ejemplo, comprarse una camisa, comprarse un zapato era bastante difícil para las generaciones anteriores. Debido a este aspecto de la globalización, la optimización de cadenas productivas, hoy en día ya no es algo tan complicado. El internet, yo recuerdo cuando era estudiante, cuando estaba en San Simón, teníamos que hacer cita para ir a que se dice, al frente de la policía en Heroínas, para poder ir a utilizar por 20 minutos el internet, y era un lujo. Teníamos que estar en la biblioteca de tecnología esperando a que alguien devuelva el libro para poderlo estudiar. No teníamos la cantidad de acceso que hoy en día existe. Del internet, todos ustedes lo utilizan para whatsappear, facebookear, hacer lo que quieran. Entonces también ha entrado y ha permeado más y más este aspecto de la información. Entonces se ha dado el acceso a más información, acceso a más productos de forma más barata. Y esto ha creado lo que se dice ciertas características de mercado. Entonces hay los que se oponen a esta visión y los que lo aceptan, pero más y más empresas siguen entrando en el mercado nacional. Entonces ocurre que los gerentes, si quieren trabajar en un ámbito global, un ámbito de exportación o un ámbito de importación, deben conocer con quiénes están tratando y dónde están yendo. Entonces hay en este aspecto una investigación muy famosa y le llaman la globalization, que corresponde a que hoy en día los productos son de forma global, pero se adaptan a cada mercado. Entonces existe, por ejemplo, el caso de los celulares. El iPhone es un ejemplo muy interesante, en el cual cuando fue introducido por el primer iPhone de Apple, pues no fue inmediatamente aceptado en el Japón. Tardó casi 1 año, 2 años en entrar a ese mercado. Ustedes dirán, ¿por qué? O sea, es rarísimo. En Japón, una ciudad tan tecnológica, de pronto no acepta que entre ese producto. La razón es bien interesante. Resulta ser que cuando se tomaba la fotografía, sonaba. Podía sonar la foto y podías también, que se dice, hacer que no suene. Entonces, en el Japón existe una reglamentación, una ley, que es prohibido que tú le tomes foto a cualquier persona si no es con su autorización. O sea, es ilegal. No es que yo paso y te tomo una foto, no, tú me puedes demandar a mí, porque estoy yendo contra tu individualidad y eso lo protegen esas leyes. Entonces, en Apple tuvieron que modificar todo el producto e introducir una opción en la cual sí o sí, cada vez que toman fotografías en Japón, suene, y no se podía quitar eso. ¿Para qué? Para que la persona se informe que le estaban tomando una foto. Entonces, eso nos muestra, solo como ejemplo, hay muchos más que podríamos hablar, que en realidad depende de dónde estás haciendo negocios. Tienes que adaptar a la cultura, a las leyes, a la sociedad en la cual estás trabajando. Para esto existen diferentes enfoques. Hay muchos enfoques científicos para poderlo estudiar. Uno de los más famosos, si no es el más famoso, se conoce como el enfoque de Hofstede. El enfoque de Hofstede es un enfoque que nació en los 80s de un investigador de IBM, en el cual, para que conozcan un poco la historia, agarra información de test de personalidad de diferentes subsidiarias. Como saben, IBM está prácticamente en todos los países y comienza a analizar qué es lo que ocurre.
encuentra que habían características muy similares cuando ciertas regiones estaban geográficamente similares a nivel de personalidad, y también encuentra que otros eran muy diferentes, y habla de lo que llama las 5 dimensiones. Entonces hay varias dimensiones, una se llama el individualismo, el otro corresponde a la distancia de poder, hay la evasión de incertidumbre, hay orientación a largo plazo, es decir, características, si quieren, de la personalidad de la sociedad. Por eso es que a veces decimos, si ven, no sé, un alemán es muy serio, no sonríe. Entonces es la personalidad que ocurre a nivel social. Hablen con un cubano y siempre va a estar haciendo bromas. Hablen con un boliviano, estamos por ahí por la mitad, más o menos, no somos ni tan serios ni tan alegres como creemos. Hablen con un gaucho y el gaucho es más extrovertido, habla montones de groserías y es normal para ellos. Entonces esto nos muestra de que existen diferentes características y podemos comenzar a clasificar sociedades de acuerdo a este perfil. Es decir, esta sociedad, por ejemplo, el caso de la sociedad sueca, ellos se caracterizan por una alta feminidad, es decir, en su sociedad, por eso ven y muchas mujeres admiran eso, el hombre hace lo mismo que la mujer, incluso tiene 5 meses de baja para poder dedicarse a su bebé una vez que ha nacido. Entonces, eso no ocurre, por ejemplo, en el caso de la China. En el caso de la China, la feminidad es bajísima, en el cual los roles sociales están bien marcados. Entonces pueden decir es machismo, eso es incompatible, pero hablen con un chino y les va a decir eso está bien. Entonces ese es el aspecto de la personalidad social que se crea, y ellos, por ejemplo, en el caso de la China, la mujer tiene ciertas características que tiene que hacer, ciertas labores, el hombre otras, y eso no se discute. Entonces, si quieren, es como un software de programación que cada individuo, cada sociedad lleva y que te enseñan desde que eres niño. Entonces, esto es uno de esos enfoques que permite analizar ese aspecto, y tiene un problema este enfoque. Este enfoque lo que hace es analizar países, pero no permite analizar diferencias a nivel individual, es decir, comportamientos individuales. Lo que hace estadísticamente es trabajar con agregados y te calcula ciertos valores, pero no te permite ver qué ocurre a nivel de cada individuo. Entonces, hay investigadores que utilizan este enfoque para poder hacer análisis individual, pero es muy criticado. Entonces, se podría también utilizar lo que es aspectos de la personalidad. En esencia, esta investigación utiliza algo que se conoce como Social Investment Theory. Social Investment Theory lo que propone es que los individuos en realidad invierten diferentes aspectos de su diario vivir en las instituciones que existen en una sociedad. Puede que estas no sean legalmente establecidas, pero son ciertas características que hacen que ellos se comporten de cierta manera. Por ejemplo, ustedes saben, hay mucha inmigración de asiáticos en Estados Unidos, y se sabe que generalmente el chino, si quieren, nacido allá en Estados Unidos, solamente va a mantener su cultura o sus principios hasta la 2ª generación. La 3ª generación es más gringo que el gringo. Entonces eso muestra que en realidad los individuos comienzan a adaptarse. Ustedes deben conocer casos, y hay casos bien interesantes, de gente que ha emigrado por trabajo a España y vuelve más español que el mismo español. Entonces ese aspecto de adaptación que ocurre, y obviamente sus generaciones posteriores se terminan de adaptar totalmente a esa sociedad y ya no responden a los patrones iniciales de una cultura. Entonces lo que esto nos sugiere es que la cultura en realidad es información. Es información que uno utiliza. Existen perspectivas, en este caso informacionales y de inteligencia artificial, que lo que hablan es que la cultura es información que permite la supervivencia de un individuo dentro de un grupo. En esencia es eso. Por ejemplo, acá en Cochabamba, no sé, a la gente le gusta bailar, estar en los caporales San Simón, Zambos, lo que sea. Entonces vas a entrar a ese grupo. Lo primero que vas a ver en el caso de los caporales San Simón, ¿qué es? Se besan en la mejilla, los hombres. Tú me dices, no, son maricones, ¿qué les pasa? Pero si quieres estar en ese grupo, vas a tener que hacerlo. Si salen, beben, hacen fiestas, vas a tener que hacerlo. Porque es ese conjunto de prácticas sociales que hacen que te permitan ser aceptado en ese grupo. Entonces la visión de la cultura es una visión de adaptación y una visión de información. Entonces obviamente va a existir culturas nacionales, en el caso de los bolivianos, por ejemplo, que te digan, canta el himno nacional. Si no sabes, no eres boliviano. ¿Quién fue el primer presidente? Simón Bolívar. No sabes, no eres boliviano. Entonces existe lo mismo para un peruano, lo mismo para un paraguayo, lo mismo para un chino, lo mismo para un europeo. Va a existir todos estos aspectos que para ellos es información que van adquiriendo desde niños y que luego se vuelven algo subconsciente, que ellos ya lo dan por hecho,
que ya no es complicado y no tienen que analizarlo. Entonces, la cultura lo que permite explicar son patrones de consumo a nivel macro, a nivel global. En cambio, a nivel micro, lo que va a ocurrir es que se pueden utilizar aspectos de personalidad para ese tipo de análisis. Si quieren a nivel macro un poco más de ejemplos, ocurre que el caso de Japón, que es un caso de estudio que a mí me interesa mucho y por eso estudié allá, yo me preguntaba por qué ellos son tan detallistas en lo que hacen. ¿Por qué los productos japoneses son tan caros y son tan buenos? Nunca fallan. ¿Por qué un Toyota cuesta más que un Volkswagen, un Brasilia? Esas eran preguntas que me motivaban a estudiar en ese lugar. Entonces, al entrar a la cultura, uno se da cuenta que esa cultura históricamente ha sufrido de problemas a nivel de terremotos, maremotos, todos los motos que se pueden imaginar, ellos lo han vivido. Históricamente se les han muerto montones de personas. Entonces, debido a ese aspecto que ellos no pueden manejar, no pueden controlar el ambiente, los terremotos ni esos aspectos, ellos han desarrollado una cultura extremadamente detallista. En este caso se llama una cultura que es abiertamente aversiva a la incertidumbre. Entonces ellos, les encanta, y eso aprenden desde niños, tratan de controlar absolutamente todo. Entonces todos los detalles que se puede. Y eso luego se transforma en las fábricas, en las empresas, que hace que ellos sean tan cuidadosos al hacer cada producto. Y por eso cuando ustedes compran un producto japonés, muy probablemente no va a fallar, porque en su cultura los han formado a ser extremadamente detallistas. El caso nuestro, comparamos con Bolivia, no. ¿Cuántos terremotos hemos tenido últimamente? Me dirán el de Aikile, pero el de Aikile era de grado, digamos, creo que si mal no recuerdo, 5 o 6. Allá en Tokio, diariamente van a sentir terremotos de grado 5 o 6, es normal. Entonces, para nosotros es noticia, para ellos es diario vivir. Entonces, noten que, por ejemplo, para nosotros la inexistencia de ese tipo de problemas hace que seamos una cultura más relajada. No somos tan orientados al detalle como esta otra cultura. Y de esa manera podemos ver que nacen ciertos patrones culturales de cada sociedad, que no voy a decir que son buenos o malos, pero que permiten explicar comportamientos grupales e incluso comportamientos organizacionales hasta a nivel de productos. Entonces la pregunta de investigación que se planteó es: ¿la personalidad de la cultura simultáneamente influencia en la satisfacción del cliente a través de las creencias de los productos? Entonces les repito, el aspecto es una visión informacional. Realmente esta cultura y esta personalidad, ¿será que influencian cómo decidimos? ¿Será que, pero no es una influencia directa, sino es una influencia mediada por ese filtro que es el grupo de creencias que tiene cada individuo? Entonces, para esto se plantearon diferentes hipótesis. La primera hipótesis correspondía a que la cultura influencia lo que es las creencias de los productos. Se ha revisado muchísima literatura, aquí solamente les muestro apenas dos aspectos. En la primera es que, de un punto de vista cognitivo, la cultura es información externa que la gente contextualiza para tomar decisiones utilitarias. Entonces yo utilizo mi información, como les decía, por ejemplo, si yo soy un musulmán, no voy a comer chancho. Según las enseñanzas de los musulmanes, el comer chancho te va a llevar al infierno. Entonces dirán, no, pues un chicharroncito como, y locura, ¿no? Pero ellos sí lo cumplen. ¿A qué punto llevan esa creencia ellos? Que, por ejemplo, tengo muchos amigos musulmanes que agarran los dulces y se fijan los ingredientes. Y ven, si es que hay ciertos ingredientes que corresponden, que se extraen del cerdo, no lo consumen automáticamente. Entonces se dan el trabajo de leer incluso qué ingredientes tiene el chocolate que están comiendo. Y de esa manera, lo que nos permite ver el punto de vista de mercadotecnia es que es información que uno va contextualizando, va adaptando, va aterrizando al diario vivir que tiene. La cultura tiene ese aspecto. Por otro lado, de un punto de vista antropológico, pues las creencias son proposiciones que están consideradas como verdades y que son aceptadas por los miembros de un grupo. Entonces, por ejemplo, que me digan, no sé qué, Eduardo Baroa no fue un héroe. Entonces, ¿cómo? Es imposible. Para mí es aceptado que Eduardo Baroa fue un héroe. Para mí es aceptado que los paraguayos nos invadieron. O sea, son verdades absolutas que manejamos, que no cuestionamos en ningún aspecto. No podemos decir que es verdad o mentira, pero son verdades que ya las tenemos implícitas y que todos tenemos que saber si queremos ser considerados bolivianos. Por otro lado, hay unos investigadores que se llaman Quinn y Holland que proponen que los consumidores interpretan sus experiencias basado en sus creencias personales.
Es decir, es ese aspecto que las creencias de las personas filtran la información y además utilizan esas creencias sociales que van manejando. Como el caso de los musulmanes, en el caso del chancho, pues no lo pueden hacer. Y de esa manera podemos ver que existe un aspecto en el cual la cultura, como información que uno adquiere desde niño y que te van formando, va a comenzar a formar tus creencias. Lo que tú crees, lo que tú manifiestas como verdad absoluta. Puede que este sea verdad o puede que no, objetivamente hablando, pero tú la manejas como una verdad y no se discute. En muchos casos, muchas creencias no están sujetas a discusión. Por otro lado, una segunda hipótesis que se plantea es que la personalidad ejerce una influencia directa en las creencias del producto. En este caso, se maneja la visión se llama el Big Five Personality Test, en el cual se dice que existen aspectos genéticos de las personas que determinan la forma de tomar decisiones. Son como que estamos sellados por algo. Por ejemplo, si a mi padre le gustaba, no sé, comer picante, probablemente a mí me va a gustar comer picante. Entonces existe otra corriente investigativa, otra corriente de análisis científica que nos dice esto. En realidad hablan de que la personalidad y sus características tienen una influencia universal en las actitudes del consumidor y diferentes comportamientos. Ustedes saben, y esto no es novedad, que por ejemplo si el papá de cierta persona ha sido malhumorado, probablemente tú también eres renegón. Si es más sonriso, es más abierto. Hay ciertas características que vamos heredando y más la ciencia nos muestra que no somos tan únicos como creemos, sino que vamos llevando, si quieren, ciertos aspectos de los familiares que nos preceden. Si su padre o su madre era una persona que trabajaba muchísimo, una persona de mucho esfuerzo, probablemente ustedes también han heredado eso. Entonces va viéndose que no somos tan únicos como a veces pensamos ser. Hay otros investigadores como Larsen y Ketelaar que encuentran que la personalidad influencia las experiencias y los comportamientos que tenemos. Si soy una persona, por ejemplo, más extrovertida, me van a gustar los deportes extremos. Eso ocurre. Si soy una persona, digamos, más aversa al riesgo, o digamos, soy más estresado, voy a tratar sobre todo de controlar todo lo que hago. Entonces existen aspectos que vamos heredando, que tenemos ya impresos, si quieren, estamos impresos de nacimiento, que van formando lo que hacemos y van ayudando a la forma que nos comportamos. Entonces, lo que esto sugiere, este tipo de investigaciones, que también, nuevamente, solo un resumen de las investigaciones que hay en el tema, es que muestran que la personalidad incluso va a afectar si tenemos si decidimos tener una mascota. Hay estudios que han encontrado eso, que bajo ciertas características de personalidad, esas personas son más propensas a tener mascotas que otros. Entonces existen ese tipo de aspectos y podemos decir que la personalidad en realidad está ejerciendo una influencia directa en las creencias que tenemos. Entonces va a comenzar también a mediarse. Por otro lado, manejamos una tercera hipótesis en la cual la personalidad influencia la formación de las predisposiciones emocionales y racionales que impactan los procesos de evaluación. En este caso concreto, estamos hablando de las creencias. En ese sentido, pues hay una investigación, justamente es la investigación que les hablaba, la de Frank, que publicamos en el Journal of Consumer Research, o Retailing, que las creencias de los productos median el efecto de las experiencias en los juicios evaluativos. Entonces, lo que yo creo, o sea, lo que yo voy a consumir, lo que yo voy a evaluar, mucho tiene que ver con lo que me han impreso desde niño, lo que me han enseñado. Por ejemplo, si me han enseñado, no sé, yo soy un varón, que la mujer tiene que trabajar, la mujer tiene que ser responsable, entonces yo, ni bien conozca a alguien, inmediatamente ese filtro se va a superponer sobre lo que yo he visto para ver si coincide. Y por más que la persona me quiera, me adore o me ame, si no coincide con ese filtro, eso causa un problema cognitivo interno, se llama disonancia cognitiva, y voy a hacer a un lado, voy a tratar de alejarlo. Entonces lo que nos está mostrando esto es ese aspecto. Por otro lado, este investigador Finch dice que las creencias influencian los procesos de decisión como la satisfacción del cliente. Entonces, lo que yo creo también va a influenciar. Me han dicho desde niño que los productos japoneses son buenos y me han repetido una y otra vez y otra vez. Ni bien vea un producto japonés que voy a pensar, esto debe ser bueno. Si me han dicho que, no sé, los de Clisa son, le dicen piñamaquis en quechua, los que roban. Si me han dicho son piñamaquis toda mi vida, ni bien vea un cliseño, ¿qué voy a decir? Hay que cuidar la billetera. O sea, no tengo información, pero ya lo asumo. Y eso es lo que ocurre. Entonces, una amiga muy buena que tengo, una cubana, decía, una mentira dicha muchas veces se vuelve verdad.
Y es cierto, uno te repiten tantas cosas que al final asumes que es verdad, pero nunca la pones en ver si es cierto o no. Y no es que estamos diciendo que es bueno o malo, repito, es simplemente lo que demuestra este tipo de investigaciones. Entonces, para eso se ha creado un modelo estadístico en el cual en la parte superior, aquí tenemos la cultura, se ha medido una de las dimensiones, que es la distancia de poder. Si quieren, hay 5 dimensiones, como les decía, pero se ha trabajado inicialmente con una, porque esto es una línea de investigación que va a continuar, se van a probar con más dimensiones. Esta dimensión de distancia de poder lo que mide es en qué grado la sociedad acepta las diferencias jerárquicas existentes. ¿A qué me refiero con esto? Ocurre que hay sociedades, por ejemplo, como la sociedad malaya, los malayos, que aceptan que su sociedad sea desigual. O sea, para ellos está bien. Es decir, hay ciertas jerarquías sociales. Tú le preguntas a un malayo, o sea, ¿qué te parece esto? Que haya gente que mande y gente que obedezca. Es decir, está bien, está perfecto. Así es la sociedad. Hay sociedades como la americana, por ejemplo, que en esta distancia de poder son súper bajos. Para ellos es imposible, ellos no van a aceptar. Por eso, si alguna vez van a una universidad americana, el profesor les va a decir, dime por mi nombre, soy Boris. No me digas profesor, no me digas doctor. Eso nos muestra algo interesante, por ejemplo, aquí en la católica. Tenemos una cultura jerárquica. O sea, los bolivianos, y correctamente eso también corresponde a los datos, los bolivianos manejamos este aspecto de jerarquías. Al ingeniero te dice ingeniero, al licenciado, licenciado, al doctor, doctor, al máster, magíster. Entonces todo eso se va viendo que implícitamente ya estamos en esa cultura y entramos. Si van a la EMI, es la misma historia, al subteniente, al coronel, al tantito, al cualcito, todos tienen que decirse por su grado, nunca se van a decir por su nombre. Entonces existe ese aspecto también implícito y ya lo manejamos. Ustedes, tal vez algunos están viendo caritas medio sorprendidos, pero eso les muestra cómo es que también esas cosas ya las han adquirido ustedes sin siquiera haberlo pensado, porque han tenido que adaptarse. Si por ejemplo un profesor acá, no sé qué es, digamos, doctor, y le dicen ingeniero, ¿qué ocurre? Te miran, oye viejo, ¿qué te pasa, no? ¿Quién estás hablando? Entonces ocurre ese aspecto, no digo que esté mal o esté bien, algunos critican, recuerdo una charla que alguien criticaba a todo dar diciendo que no es bueno y que no es aquello, pero no entiende que eso es algo ya implícito que llevamos de generaciones. El caso concreto, la historia, los incas, tenías el inca que era el emperador, tenías diferentes niveles, entonces históricamente nosotros hemos vivido en esa forma de pensar y lo llevamos ya, lo hemos adaptado a la forma que estamos trabajando hoy. Entonces no es raro pensar que diferentes adaptaciones llevan a ese tipo de comportamientos. Por otro lado, hemos agarrado la personalidad. En el caso de la dimensión concreta es extraversión. ¿Por qué la extraversión? Porque es la dimensión que más aparece en los inventarios de personalidad de estudios científicos. Una y otra vez se analiza esta dimensión. Entonces hemos utilizado la otra investigación que les comentaba, en el cual tenemos las creencias de los productos. Estas están divididas en creencias hedónicas y creencias utilitarias que se manejan, y esto influencia a su vez a la satisfacción afectiva y satisfacción cognitiva. Como les decía al principio de esta conferencia, pues se maneja una visión ya separada. Eso fue el aporte que se hizo en esa otra investigación. Y esto influenciará la lealtad o fidelidad del consumidor. De esa manera es que tenemos un aspecto sistemático en el cual proponemos que existe una interacción constante entre las diferentes variables. No es una interacción separada como propone la literatura, sino que las combinamos y vemos qué es lo que ocurre. Para esto, ya ir mostrándoles lo que se hizo como instrumentos de medición. Se utilizó lo que se conoce como el Índice Americano de Satisfacción del Cliente, que es una metodología bastante propagada internacionalmente. Tiene más de 200 empresas en el área educativa y siguen replicando y replicando esta metodología. Se utilizaron los valores, las dimensiones culturales de Hofstede, y además utilizamos el tema de extraversión del modelo de 5 factores, que es muy conocido y propagado en el área psicológica. Para esto hemos encuestado en 3 países. Hemos agarrado en este caso a Bolivia con 2000 encuestas, hemos agarrado a Sri Lanka, que es un país en Asia, si no lo conocen, que es un país en desarrollo, y hemos agarrado encuestas de Japón. Se han hecho varias pruebas, hay pruebas de convergencia estadística, adaptaciones que no voy a entrar en detalle porque no corresponde, pero para ver si es que existía concordancia en los resultados y eran resultados comparables. Lo que se encontró, y más o menos para mostrarles, en el caso boliviano, es que todas las relaciones que habíamos dicho que hipotéticamente existían, aparecen en los datos.
Lo mismo ocurre en el caso de Sri Lanka. También aparece otra vez esta información. Y en el caso de Japón también aparece. Entonces esto es interesante porque, si no conocen mucho de investigación, es bien difícil que puedan existir comportamientos genéricos en diferentes países con personas que nunca se han visto y no se conocen y son tan diferentes culturalmente. Pero encontramos una y otra vez ese mismo fenómeno en el cual la cultura o la distancia de poder influencia las creencias y la extraversión también la influencia. Algo interesante que aparece en estos resultados es que la cultura tiene una influencia mucho más fuerte que la personalidad. Y esto va acorde con esa teoría, el Social Investment Theory, que muestra y propone que la personalidad es algo importante para la toma de decisiones de los individuos, pero la cultura lo es mucho más. ¿Por qué? Porque hay estudios que muestran que a pesar que tenemos ciertas características de personalidad, cuando invertimos, les digo, en instituciones sociales, por ejemplo el matrimonio, van a ver que muchos de sus amigos que cuando los conocieron solteros van a ser muy diferentes cuando estén casados, porque están invirtiendo en esa institución de la sociedad que es el matrimonio y van a comenzar a cambiar su personalidad. Entonces eso muestra de que el Social Investment Theory es una teoría interesante para poder analizar esto. Entonces, el gran aporte de esta investigación es que los resultados fueron similares en países tan lejanos como Bolivia y que aparecen. Entonces no es un resultado netamente particular o boliviano, es un resultado internacional. Lo que los resultados sugieren, primero, que la cultura influencia las creencias de los individuos. En este caso, la distancia de poder influencia negativamente las creencias utilitarias. Más o menos para ir adelantando, obviamente esta investigación aún sigue, se va a publicar, esperemos pronto hasta el año. Lo que se está encontrando es que la distancia de poder en realidad es un aspecto importante en la cultura boliviana y otras culturas y va más que todo a la manifestación del éxito. Entonces se está tratando de explicar, pero el fenómeno, les adelanto lo que la literatura está respaldando, es que en sociedades con alta jerarquía como la nuestra, la gente de mayor jerarquía tiene que mostrar más gastos, mejores autos, mejores casas, mejores cosas, y de esa manera muestra su diferencia jerárquica, y eso se corrobora con ese tipo de creencias. Por otro lado, vemos que la personalidad también influencia la creencia de los productos, en este caso la extraversión es muy importante porque influencia lo que es las creencias hedónicas y las creencias utilitarias. El otro hallazgo es que las creencias de los productos influencian la satisfacción del cliente. Esto lo corroboramos con investigaciones anteriores en la cual pues esta información que recibe va a comenzar a determinar qué es lo que yo estoy satisfecho o insatisfecho. Esto es interesante, ¿por qué? Porque nos muestra nuevamente, lo que les decía en principio, que no importa que este producto sea bueno, cuán bueno sea, cuando cumpla todas las características operacionales, de calidad, normas, etcétera, si a mí me han dicho que esto es malo, por más bueno que sea, yo lo voy a calificar como malo. Eso es importante, ¿por qué? Porque las empresas deberían tratar de crear ese imaginario, esa forma de pensar en los consumidores de que su producto es extremadamente bueno, por más malo que sea. Entonces lo que nos muestra es que los seres humanos creamos una realidad alternativa, o sea, vivimos en nuestras realidades, como muestra más y más la psicología, e interpretamos las cosas de acuerdo a lo que creemos y lo que sentimos que sea verdad, y no necesariamente es algo objetivo. ¿Qué se puede hacer esto desde el punto de vista de aplicaciones? Primero, se pueden utilizar técnicas como la psicografía, que te permiten clasificar consumidores, utilizar diferentes técnicas y ver si yo tengo consumidores, por ejemplo, en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz, puedo comenzar a clasificar de acuerdo al tipo de cultura que tiene y debería yo adaptar mis estrategias de marketing o de producción a ese tipo de cultura con el cual yo voy a interactuar. Lo que nos dice esto es, básicamente, a los gerentes bolivianos, dejen de pensar que lo que están haciendo en Cochabamba es aplicable necesariamente en La Paz o Santa Cruz. No es así. La gente allá piensa de otra manera, procesa de otra manera. En Santa Cruz piensa y procesa de otra manera. El cochabambino piensa y procesa de otra manera. Entonces, de esa manera, lo que debería verse es que operacionalmente, a nivel de estrategias y demás, debería adaptarse. Por otro lado, las compañías internacionales deberían alinear las estrategias comerciales con la cultura en la cual quieren trabajar. Entonces, no se trata, por ejemplo, que yo traiga, no sé, Starbucks aquí a Cochabamba, inmediatamente. Entonces, muchos dirán, Starbucks sí puede ser, pero
tal vez la cultura del cochabambino no encaja en el perfil de consumidor con el cual trabaja Starbucks. Starbucks es una línea de café mucho más cara, es para el ejecutivo. Si un cafecito, por decirles, cuesta, no sé, 10 pesos en la plaza 14 de septiembre, el Starbucks va a cobrar por unos 40 o 50. Entonces, tal vez en nuestra cultura cochabambina eso no es aceptado. ¿Por qué me dirán ustedes? Porque en Cochabamba se come harto y barato. Entonces no va a poder encajar. Entonces tiene que verse, por ejemplo, esto sí va a encajar con la gente de La Paz, o ha encajado con la gente de Santa Cruz, porque es tan exitoso allá, porque son economías en mayor movimiento. En La Paz, como ustedes saben, la gente tiene más dinero, son ejecutivos, trabajan en ministerios, etcétera, y están dispuestos a pagar. Entonces, el implementar y traer, por ejemplo, Starbucks a Cochabamba, tal vez no sería una estrategia muy buena, lo cual sí funcionaría si se lo llevan a La Paz, y les funcionó en el caso de Santa Cruz. Por otro lado, en esta época del Big Data, o la gran cantidad de datos que existe, y las redes sociales, se tiene más información que nos permite segmentar de manera individual. Entonces se puede comenzar a extraer información de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, y comenzarla a procesar y ver con qué tipo de cliente se está tratando. O sea, cómo es el cliente, no sé, de Cochabamba, cómo es el cliente de Tarija, cómo es el cliente de Santa Cruz. Yo puedo comenzar a hacer un perfil en función a eso, adaptar mi producto o adaptar mi estrategia de marketing y ofertarle de acuerdo a lo que él requiere. Solo como ejemplo, en el Japón, nuevamente porque vivo allá y es el país que más me viene a la cabeza, si ustedes ven acá en Bolivia, las propagandas o los anuncios de cerveza generalmente ¿cómo son? Está una modelo en bikini, muy simpática, ofertando algo. Este es el anuncio de cerveza, en promedio aquí en Bolivia. Si no, váyanse a alguna tiendita y van a ver el calendario, ¿no? O el calendario, como dicen algunos. Pero, si ustedes ven una promoción de cerveza en Japón, van a ver que generalmente es gente ejecutiva, es gente muy seria. Nunca van a ver ni 10 centímetros de piel. O sea, la cerveza allá se la vende como un símbolo de estatus. Entonces les muestra que la estrategia es diferente. No va a ser lo mismo venderle cerveza aquí en Cochabamba que venderle cerveza en Santa Cruz. Entonces debería adaptarse también incluso al tipo de comerciales que se van a vender, y eso puede utilizarse de este tipo de aspectos. Entonces eso va a llevar a ciertas ventajas empresariales de marketing u operacionales con las cuales yo puedo competir y ser más exitoso. Esta investigación, por si acaso, no estoy diciendo en ningún aspecto que sea a prueba de balas. Toda investigación tiene problemas. Los problemas que hemos encontrado y que tiene ahorita esta investigación es que solamente se ha utilizado una dimensión cultural, apenas la distancia de poder. Deberían utilizarse más dimensiones para encontrar lo que se conoce como aspectos de parsimonia de modelo. Entonces tiene que implementarse más cosas, pero ya es un primer indicio de que en realidad la cultura y la personalidad simultáneamente están influenciando la forma de evaluar productos y servicios. Por otro lado, debería verse si es que estos hallazgos son de tipo genérico para los países o son específicos para producto. Lo que se utilizó acá es una base de datos de celulares, que es un producto común que se utiliza en cualquier lugar. Entonces debería también tomar si se está tomando bases de datos con otro tipo de productos en esos mismos países, y se va a ver si se replica esta información, si es que es un comportamiento específico para producto o específico para país. Y finalmente, lo que nos permite esta investigación es que da nuevas oportunidades para extender lo que son estudios internacionales de satisfacción del cliente. Entonces, ver, ya no solamente cerrarnos en lo que es calidad o es precio, sino entrar más allá y ver que adicionalmente el ser humano o el individuo es un ser bastante complejo, que no solamente piensa en calidad o piensa en precio o piensa en imagen, sino también piensa en cultura, piensa en su personalidad, piensa en otros aspectos sociales que los toma para sus decisiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido a lo que fue esta gran conferencia. Quiero pedirles de nuevo un gran aplauso para el doctor Boris Herbas, por favor. No sé si tienen preguntas que quisieran que les responda. Imagino que hay preguntas, hay también desacuerdos, tal vez. Y vamos a tratar de llegar a un acuerdo común, o por lo menos voy a tratar de convencerlos con mi idea. O tratar de persuadirlos, sería la palabra. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿En japonés? No hay problema.
definición de extraversión que ha utilizado? O sea, exactamente cómo está. El concepto de extraversión generalmente coincide con el tipo de la persona es más abierta a nuevas experiencias. Por eso, bueno, les decía que hay el Five Factor Model, que es el modelo de 5 factores, en el cual da una definición exacta de extraversión, pero es más gente abierta a nuevas experiencias, abierta a conocer otros individuos. Es un constructo, no es una medición exacta, sino que se van haciendo varias mediciones. Se encuentra que generalmente este tipo de personas, como les digo, son más abiertos a conocer otra gente, abiertos a tomar nuevas experiencias, son gente que le gusta socializar. Hay varios, entonces corresponde justamente a esa medida. ¿Alguna otra consulta que tengan? Sí. Doctor, ¿de qué manera puede contribuir cultura de calidad en una institución, en una industria? Ya. Bueno, justamente ese es el tema que ahorita se está investigando. Lo que ocurre es que en nuestro medio especialmente se está confundiendo mucho lo que son herramientas de calidad con cultura de calidad. Cultura, repito, entiéndase como información que permite la supervivencia de un individuo dentro de un grupo. Entonces, por ejemplo, y coincidentemente también soy profesor en IBNORCA, Instituto Boliviano de Administración de Calidad, cuando vienen gerentes o vienen trabajadores, etcétera, se habla con ellos y ellos piensan que cultura de calidad es hacer diagramas de Pareto, es saber la ISO 9001 de memoria, es, no sé, hacer gráficas de control. Pero esas son solamente herramientas para poder medir ciertos aspectos de calidad. La cultura de calidad son las creencias que tienen los individuos en esencia hacia la búsqueda de la perfección. Entonces, si tú vas a hablar con un japonés y tal vez ven a veces películas, ¿verdad?, de los samuráis o lo que sea, van a ver que esta gente una y otra vez repite, hasta poder hacer, por ejemplo, una katana, que es la espada japonesa, que solamente sacan 2, máximo 3 al año, un maestro que hace espadas. Entonces, la cultura de la perfección está implícito en ellos. Ellos les enseñan desde muy niños que un trabajo mediocre no es aceptable. Tienen que esforzarse y hacerlo lo más preciso y perfecto que se pueda. Por eso puedes explicar, por ejemplo, que un vehículo Toyota cueste casi como 2, 3 veces más que un vehículo chino. Porque yo he conocido, en el caso de China, fábricas en China y fábricas en Japón, el japonés va a dedicar alma, vida y corazón a ese producto. Va a tratar que sea una obra de arte en lo que está sacando. Pero un chinito que tiene otra cultura, una cultura más orientada, digamos, al negocio, al intercambio, entonces va a hacerlo más por encima. Entonces no es que esté mal, sino es la orientación que se le ha dado a cada uno. Entonces tú, por ejemplo, podrás agarrar un producto, digamos, de Toyota, un auto hecho en Japón y un auto hecho en Gran Bretaña. Muy probablemente el auto hecho en Japón va a ser mucho más caro que el hecho en Gran Bretaña. ¿Pero por qué? Va a ser por el grado de dedicación que le pone a esta gente, la perfección que busca en lo que está haciendo. Es lo mismo que los alemanes, ponte versus los españoles. El español es más tranquilo, es más relajado, es más alegre. El alemán no sonríe, como dicen, nunca hace bromas. Entonces su cultura también busca de otra manera la perfección. Entonces cada cultura te va a ir mostrando cómo es que los individuos van manejando. Y entrando al tema de cultura de calidad, justamente es eso. Justamente es de que no se debe confundir herramientas de calidad con cultura de calidad. ¿Cuáles son los valores que maneja la gente? Solo como ejemplo, ustedes saben, los que han ido a empresas, toca a las 7 a la hora de salida, la gente jala. Es hora de irse. En una empresa alemana, en una empresa japonesa, en una empresa británica, aunque sea ahora y no has terminado, van a seguir hasta que el trabajo esté terminado y esté perfecto. Entonces, ese es el punto. Cultura de calidad no es herramientas, cultura de calidad son valores. ¿Qué es lo que la gente valora? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que le mueve? ¿Alguna otra consulta que tengan? Habló sobre que dentro de lo que hizo el estudio hay personalidades diferentes dentro de la microcultura de las personas. Dentro de la macrocultura se puede tal vez generalizar un poco y en la microcultura hay cosas muy diferentes. ¿Cómo es que países tan diferentes se han encontrado patrones similares? Ya.
La idea es que del punto de vista estadístico se mide tanto patrón positivo y patrón negativo. Entonces, estadísticamente, obviamente van a diferir. Específicamente en la distancia de poder es mucho más alta en el caso de la gente de Sri Lanka y lo mismo en el Japón. En Bolivia somos un poquito menos, por así decirlo. Pero lo que se trata de ver son las mediciones. Tú estás haciendo las mediciones estadísticas, entonces no te va a decir aquí es mayor, aquí es menor, sino que está viendo como todo un sistema de ecuaciones. Y al ver como todo un sistema de ecuaciones está resolviendo, está diciéndote aquí la relación es negativa, aquí la relación es positiva, aquí es negativa. Y lo mismo para otras sociedades como sistema, que va a haber gente que califica alto y gente que califica bajo para cada medición, va a mostrarte y aparece nuevamente eso. Entonces eso te sugiere, no es que te demuestra, sino te sugiere de que existen patrones comunes que tienen que ver con esas mediciones. Tal vez, por decirte, en Sri Lanka el promedio de distancia de poder ha sido 5.6, pero ha habido gente que ha puesto 1, ha puesto 6, ha puesto 2, ha puesto 3. En Bolivia la medición, el promedio de distancia de poder ha sido 2.1, pero ha habido gente que ha puesto 0, gente que ha puesto 3, gente que ha puesto 8 y ha comenzado a variar. Entonces, sistemáticamente va a encontrar el sistema y te va a solucionar y te dice, aquí hay relación positiva y negativa. La magnitud puede ser diferente, pero la relación es lo que te interesa para inferencias estadísticas. ¿Qué pregunta? ¿Alguna otra consulta más que tengan? Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco por su presencia. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.